Cordial saludo. Como parte del proceso que se viene desarrollando entre ICBF, Colsubsidio y Secretaría de Educación dentro del convenio 1050 para la primera infancia y el desarrollo integral, se realiza la ficha de caracterización sociofamiliar con los diferentes padres de los niños de primera infancia. Debido a que algunos padres no han contado con la disponibilidad de tiempo para realizar este dentro de la institución, se realizará el siguiente tutorial con el fin de que lo diligencien en casa y lo envíen a la institución educativa. Como primera medida, la ficha de caracterización se debe diligenciar únicamente con esfero negro. Van a encontrar diferentes módulos. En la primera parte se encuentra toda la información de la niña o el niño. Deben colocar primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido en diferente casilla. Posterior van a encontrar el tipo de documento de identidad, que puede ser NUI, registro civil o documento extranjero. Por lo general es registro civil, a menos que sea menor venezolano. Entonces le damos una X en registro civil. Posterior diligenciamos el número de registro civil. Seguido la fecha de nacimiento, primero día, luego mes y finalmente el año. País de nacimiento, Colombia, a menos que sea de otra nacionalidad. Departamento, Bogotá, ya que es distrito capital. Municipio o ciudad, Bogotá. De nacimiento, si es aquí. Si llegase a ser de otro departamento, se diligenciaría Cundinamarca, por decir con Soacha o Gachetá o otro municipio. Seguido, sexo, femenino o masculino, según el niño o niña. Solo se marca uno. Posterior, si su familia, el niño o ustedes pertenecen a algún grupo étnico con el cual se autorreconozcan, puede ser negros, gitanos, rum, afrocolombianos, raizales, indígenas, palenqueros, o si no se autorreconocen con ninguno o simplemente no aplica. De ser no aplica, la pregunta A13 quedaría anulada. En la A14, que es la pregunta de si habla la lengua nativa, quedaría en no aplica. A15 hace relevancia al teléfono. Dirección. Posterior, el barrio. Localidad, si es Bosa. Y puntaje de Sisbén es el puntaje que tiene la encuesta, no el nivel en el que se encuentra. Seguido, la siguiente pregunta es A20, ¿ha sido víctima del desplazamiento forzado u otro hecho victimizante? De ser no, tachamos con una X en el cuadro no. A21, si algún miembro con el que convive la niña o niña ha sido víctima del desplazamiento forzado, es decir, si la niña convive con padre, madre o abuelo, si alguno ha sido víctima del desplazamiento forzado, entonces tachamos sí y no, dependiendo de lo que ocurra en el núcleo familiar. En este caso es no. Si es no, entonces saltamos de la pregunta A22 a los datos del adulto responsable o acudiente del niño o niña. Nombre, apellidos completos de la persona acudiente o responsable. En el A24 diligenciamos el parentesco que tenga la persona responsable o acudiente con el niño, es decir, madre, padre, padrastro o demás vínculos que puedan existir. Posterior, el número
número de emergencia al cual podemos acudir en caso de alguna situación. Seguido del documento de identificación de la persona responsable. Y tachamos con una X si es tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o documento de extranjería. En el siguiente recuadro encontraremos toda la información de la parte de salud del niño o niña. Primera pregunta, ¿se encuentra afiliado al sistema de seguridad social? Es decir, EPS. Si es así, si es sí, marcar, tachar con una X en sí. Si es no, tachar en una X que es no. Y responder la pregunta 2, en caso de no estar afiliado, ¿cuál es la razón? Si es sí, saltamos a la pregunta B3 y escribimos a qué EPS se encuentra afiliado. Seguido encontramos la pregunta B4, que es si cuenta con el carnet de vacunación actualizado hasta los 4 o 5 años, teniendo en cuenta la edad y las vacunas con las que cuenta el niño. Si es no está actualizado, es decir, se ha cumplido los 5 años y no se le ha aplicado la vacuna correspondiente, debe diligenciar la pregunta B5, que hace alusión a cuál es la razón por la cual no se le ha aplicado la vacuna. Si es sí, saltamos a la pregunta B6, en la cual solicitan información acerca de controles, si ha asistido a controles de salud oral. Si es sí, tachamos en sí y saltamos a la pregunta B8. De ser no, damos respuesta a la pregunta B7 de cuál es el motivo por el cual no ha contado con estos controles. En la pregunta B8, si el niño o niña ha recibido valoración por oftalmología, tachamos en la casilla sí, si no, en la de no. En la B9, si ha recibido valoración por auditiva, tachamos en la casilla sí. En la siguiente pregunta, en la B10, si ha asistido a consultas distintas a las de crecimiento y desarrollo, es decir, urgencias o consulta externa, indique el motivo de la consulta. Si no ha tenido que hacerlo, puede dejar la casilla en blanco. En la B11, si el niño o niña es alérgico a algún medicamento, si de ser así, tachamos en sí. Y en la B12 escribimos a qué medicamento, de ser no, tachamos en la casilla no. Y seguimos al siguiente recuadro, que hace referencia a nutrición y medidas antropométricas del niño o la niña. En la primera pregunta encontramos si el niño o niña cuenta con el carnet actualizado de crecimiento y desarrollo. De ser sí, colocamos la fecha. El cuadro hace referencia a la información acerca de nutrición y medidas antropométricas de los niños o niñas. En la primera pregunta, C1, si la niña o niño cuenta con carnet actualizado de crecimiento y desarrollo. Cabe resaltar que actualizado hace referencia a no mayor de 6 meses. Si es sí, tachamos en el recuadro sí, y si es no, en el recuadro de no. En este caso es no. De ser sí, pasamos a la siguiente pregunta, que es C2, y escribimos la fecha específica de la última cita de control de crecimiento y desarrollo en este recuadro. En la siguiente pregunta, C3, el rango de la edad del niño o niña, de 3, 4, 5, 6 años, dependiendo de la edad con la que cuenten sus hijos. Posterior, C4, el peso que tuvieron al nacer. Siguiente, talla que tuvieron al nacer. Seguido de C6, si la niña o niño cuenta con alguna dieta especial, restricción alimentaria o alergia alimentaria. De ser sí, diligenciamos la pregunta C7, indicando cuál es la alergia, la dieta o la restricción alimentaria. De ser no, pasamos por alto la siguiente pregunta. Pasamos a la pregunta C8. ¿Ha recibido en el último año antiparásitos por parte del servicio de salud? Si es sí, tachamos en sí y diligenciamos la pregunta C9, que es con la fecha de la última toma que tuvo el niño. Si es no, dejamos en blanco la pregunta C9. Seguido a esto, tenemos el recuadro de discapacidad. En la primera pregunta, D1, si el niño o niña presenta algún tipo de discapacidad, diligenciamos sí. De ser no, diligenciamos no y dejamos en blanco las preguntas de tipificación de la discapacidad. De ser sí, debemos ser concretos en si la discapacidad es física, sensorial y escribimos el diagnóstico médico de la discapacidad. En la siguiente hoja
módulo que hace referencia a toda la parte del núcleo familiar y de las personas con las que convive el niño o niña. Si el niño convive con madre, padre, escribimos el nombre de los dos. Si vive únicamente con madre, solamente escribimos el nombre y los datos de la mamá. En este caso, la niña vive con madre y padre. Entonces iniciamos diligenciando la información de la mamá. Nombre completo, edad, nivel de escolaridad, ninguno, primaria, secundaria, técnico, tecnológico, universitario o posgrado, según lo que haya cursado. Ocupación. En el siguiente E5, si sabe leer, sí o no. E6, si sabe escribir, sí o no. Situación laboral, si está empleado o desempleada en el momento. Y número de teléfono. E9, si cuenta con alguna condición especial. E10, si aporta el sustento económico del núcleo familiar, es decir, si provee económicamente a la casa. Tachamos en la recuadro sí o no. Posterior seguimos con la información del padre. Nombre completo. Edad. Escolaridad nuevamente, ninguno, primaria, secundaria, técnico, tecnológico, universitario o posgrado, según la que haya cursado. Ocupación, si sabe leer, si sabe escribir. Situación laboral, en este caso con empleo. Número de teléfono. E19, condición especial, y E20, si aporta económicamente al núcleo familiar. El recuadro y la información de acudiente se debe diligenciar únicamente si el acudiente es distinto a padre o madre, es decir, abuela, tío, hermana, entre otros. Posterior encontramos, para finalizar este módulo, la pregunta E32, en la cual hace referencia a si el niño o niña cuenta con hermanos, y si es sí, colocamos la cantidad de hermanos que tiene. E33, si el embarazo del niño o niña fue planeado, sí o no. En el siguiente recuadro encontramos las características de la vivienda en la cual reside el niño o niña. F1, tipo de vivienda: casa, cambucha, apartamento, vivienda indígena, habitación, albergue, finca, inquilinato, según en la que resida. En este caso es apartamento. F2, ¿qué tipo de tenencia es la vivienda? Si es propia, familiar, en arrendamiento, ocupante de derecho, poseedor, en concesión, titulación comunitaria. En este caso es en arrendamiento. Seguido de F3, ¿hace cuánto el núcleo familiar permanece en el barrio o corregimiento? Es decir, en Bosa o la localidad en la que reside. Seguido de F4, si reconoce los riesgos que pueden afectar a su vivienda. Si sí los reconoce, tachamos en el recuadro sí, y si no, en el recuadro no. F5, número de personas que conforman su núcleo familiar y conviven en la misma vivienda. En este caso son 4 personas. Continuamos con el recuadro de condiciones de habitabilidad. G1, los niños y niñas duermen en la misma habitación con adultos, marcamos sí o no en el diferente recuadro, en este caso es no. Si duermen en la misma cama con adultos, en este caso es no. G3, si la vivienda cuenta con espacios independientes para dormitorio, cocina, baño, sí o no. G4, si la vivienda cuenta con espacios aseados, sí o no. En el siguiente, los niños menores de 6 años duermen en, da las siguientes opciones: hamaca, cama, colchoneta, estera, u otro si llegase a ser camarote o diferente. En este caso es cama, solo marcamos una opción. En la siguiente, si el núcleo familiar tiene acceso a los siguientes servicios domiciliarios: energía, acueducto, alcantarillado, gas natural
Si cuentan con este o si cuentan con pipeta, marcamos no. Si es gas natural, marcamos sí. Telefonía fija, si contamos con este, y telefonía celular. En la siguiente, el agua que consumen y utilizan para la preparación de los alimentos la obtienen de... Hay varias opciones: acueducto, aguatero, pozo, aljibe, agua lluvia, río, quebrada, manantial, agua embotellada o en bolsa, pila pública, carro tanque. En este momento la familia utiliza el acueducto. En la siguiente pregunta, ¿el núcleo familiar recibe el agua con regularidad, es decir, todos los días? Marcamos sí o no, de ser el caso específico. En este caso es sí. Posterior, si el agua con la que preparan los alimentos le realizan algún tratamiento. Puede ser la herven, la purifican con cloro, utilizan filtro o la decantan. En este caso no utilizan ninguno de estos tratamientos para el consumo del agua. Posterior, ¿qué tratamiento le dan a la basura? Hay varias opciones: la recoge el personal de servicio de aseo, la tira al río o fuente hídrica, la entierran, reutilizan los desperdicios orgánicos para producir abono, la recoge un servicio informal, la queman, la tiran al patio o a un lote. Escogemos sí y no de acuerdo a lo que realicemos con las basuras en este momento, y en este caso la recoge el personal de aseo. ¿Con qué tipo de sanitario cuenta en el hogar? Daba varias opciones: inodoro conectado al alcantarillado, inodoro conectado a pozo séptico, letrina u otro. En este caso es inodoro conectado al alcantarillado. Posterior, en la G38, si el sanitario es de uso exclusivo para la familia o es compartido con otras familias, de ser el caso en que conviven en inquilinato o demás. En este caso es de uso exclusivo para el núcleo familiar. Seguido a esto encontramos preguntas relacionadas a si cerca de su vivienda encuentra vías de acceso. Usted marca sí o no de acuerdo a sea su caso. Vías de acceso cuenta sí, sedes educativas, bibliotecas públicas, centros de salud, parques con estructura para la recreación de los niños, ríos. Seguimos con una G43, chágara, que quiere decir potrero. En este caso es no. Transporte público, ludotecas y lugares sagrados. Posterior, en el siguiente recuadro encontraremos toda la información acerca de las relaciones familiares. En la primera parte, si su núcleo familiar comparte sus dificultades con familiares, comunidad, amigos, y en este si comparten o no sus dificultades, es decir, si las comparten marcamos sí y especificamos con quiénes, si con familiares, comunidad o amigos. En la siguiente, si el núcleo familiar comparte sus acontecimientos especiales con familiares, comunidad, amigos, igual que en la pregunta anterior, comparten acontecimientos especiales, si sí, marcamos sí y con quiénes, amigos o familiares. En la siguiente, ¿con quién permanece el niño o niña cuando sale de la unidad de servicio? Especificamos quién se hace cargo del cuidado del niño posterior a que él egrese de la institución educativa. En este caso es con la madre. Seguido a esto, ¿cuáles son las actividades que realiza el núcleo familiar de las niñas y niños durante la semana para fortalecer el diálogo, el vínculo familiar y lazos afectivos? En las siguientes realizaremos la lectura de una serie de actividades y ustedes marcarán sí o no de acuerdo a si las realizan durante la semana. Visitan parques, lecturas, juegos de mesas, fiestas infantiles, ven televisión, realizan desarrollo de manualidades o actividades que motiven el aprendizaje, desarrollo de artesanías y actividades diarias propias de su tradición o cultura, desarrollo de actividades comunitarias como festejos familiares, rituales, misas, entre otras, actividades musicales y folclóricas, paseos familiares, mingas, aplica únicamente para comunidades indígenas, preparación de alimentos, rutinas de aseo e higiene personal, labores domésticas, o si el niño o niña ayuda
ayuda a oficios relacionados con el trabajo de los padres. En este caso, no. En la siguiente pregunta, si la distribución de los roles y actividades del cuidado de las niñas y los niños menores de 6 años en el núcleo familiar se realiza de la siguiente manera. Las labores es exclusiva de la madre, la labor es exclusiva del padre, se delega a otros miembros de familia, se delega a hermanos mayores. El padre y madre, padrastro y madrastra comparten labores y responsabilidades. En este caso es la H29, entre padre y madre comparten las funciones acerca del cuidado del niño o niña. En la siguiente, ¿cuál es el motivo más frecuente de disgusto en su medio familiar? Marcamos sí o no según sea nuestro caso. Problemas económicos, manejo de autoridad, falta de comunicación, abandono, permitir que otras personas ajenas al núcleo familiar opinen sobre la dinámica familiar, manejo de tiempo y responsabilidades, o si su núcleo familiar cuenta con otro tipo de motivo de disgusto dentro del medio familiar. Diligenciamos este recuadro. Siguiente, ¿cómo se solucionan los problemas dentro del núcleo familiar? Marcamos sí o no según sea nuestro caso. Dialogando, con agresión física, indiferencia, con agresión verbal, otras personas ajenas al núcleo familiar se involucran para dar solución, u otra, sea el caso o la solución que utilicemos, diligenciamos el siguiente recuadro. Siguiente, los adultos que conforman el núcleo familiar permiten que la niña o los niños participen en alguna de las siguientes actividades del hogar. 1. Marcamos sí o no, sea nuestro caso. H43, recoger juguetes, organizar espacios de la vivienda, otras rutinas de aseo e higiene. Si tenemos mascotas, sí o no, y si la niña o niño ayuda con el cuidado de la mascota. En este caso, no tienen mascota. Siguiente, ¿qué tipo de reconocimiento o incentivos se le dan a los niños o niñas menores de 6 años por sus logros? En este marcamos sí o no, según sea nuestro caso. H48 le da un regalo, H49 le deja salir a jugar, H50 lo felicita verbalmente. U otro método de reconocimiento o incentivo que se use en la casa, escribimos en otro cual. Para finalizar esta página encontramos el módulo 3 que hace parte de la lectura de realidades. En la primera pregunta es acerca de las expectativas de las familias. Entonces hacen la siguiente cuestión: ¿cuáles son las actividades principales que debe realizar el colegio? Se indican 10 actividades, usted como padre debe escoger 3 respuestas. Marca con una X las que para usted sean las más relevantes o las actividades principales que se deben realizar en este. Es decir, en este caso, actividades artísticas, enseñar y explorar. Seguido, el proceso de desarrollo integral de mi hijo, yo aporto en, igual que en la pregunta anterior, usted selecciona 3 que considere son las más relevantes para aportar al desarrollo integral de su hijo. En este caso fueron corregirlo, darle ejemplo y enseñar valores. Siguiente, ¿qué considera debe lograr las niñas y niños en su desarrollo integral? Igual que en las preguntas anteriores, únicamente debe marcar 3 respuestas. En este caso, confiar en sí mismo, respetar a los mayores y utilizar lenguaje para resolver conflictos con otros. Únicamente marcar 3 opciones. Finalmente, la siguiente pregunta: ¿qué me gustaría aprender o conocer para desarrollar mejor mi rol como madre, padre u otro dentro de mi núcleo familiar? Está el espacio en blanco para que lo diligenciemos acerca de qué nos gustaría aprender o conocer. En el siguiente recuadro encontramos la información adicional sobre la familia. Primera pregunta, J1, ¿cuál es el medio de transporte empleado para que la niña o niño se desplace de su lugar de residencia? Y la IED. Nos brindan varias opciones: a pie, bicicleta, transporte escolar, transporte público, transporte privado, otro, ¿cuál? En este caso es a pie. Y la siguiente pregunta es si usted considera que el medio de transporte que emplea para el desplazamiento de la niña o niño es seguro. En este caso, sí. Para las siguientes preguntas encontrará
una serie de frases acerca de la crianza. Usted las leerá y responderá si está de acuerdo o en desacuerdo con la frase que se va a entonar. Los niños y las niñas se vuelven más independientes cuando se les deja dar sus opiniones. En este caso, la persona estaba de acuerdo. J4. A los niños y las niñas pequeños hay que hacerles todo para que aprendan. En este caso, la persona estaba en desacuerdo. Los niños y las niñas que no se quedan quietos son desesperantes. Marcamos de acuerdo o en desacuerdo, sea nuestro caso. Cuando los niños y las niñas juegan, se desarrollan sus capacidades. Los niños pequeños no deben jugar con la comida porque con la comida no se juega. Los niños y las niñas aprenden a manipular a los adultos, por eso no se les debe atender siempre que lloran o no atenderlos inmediatamente. Los niños y las niñas deben descubrir y explorar los lugares donde se encuentran. El lenguaje de los niños y las niñas se desarrolla más si se les leen cuentos o se les cuentan historias. A los niños y a las niñas no hay que consentirlos tanto porque se vuelven malcriados. Es importante preguntarles a los niños y las niñas qué quieren jugar o hacer. El juego de las niñas y las niñas no sirve para nada. Es mejor que estén estudiando o ayudando en algo. Los niños y las niñas son muy pequeños para opinar sobre cualquier cosa. Los niños y las niñas no deben ensuciarse para evitar que se enfermen. Es importante preguntarle a los niños y a las niñas cómo se quieren vestir. Una palmada para corregirlos de vez en cuando no hace daño. Los niños y las niñas deben aprender los hábitos y normas que los adultos les exigen. No es necesario explicarles las cosas a los niños pequeños porque no entienden. Los niños y las niñas deben dormir cuando lo desean. Los niños y las niñas deben aprender a estar juiciosos. En la siguiente, igual que en las frases anteriores, usted va a marcar con la que se sienta más identificado. A continuación, encontrarán unas frases igualmente sobre la crianza y para ustedes responderán si para ustedes es fácil o difícil realizarlo. J22. Expresarle amor a su niño o niña con palabras, abrazos o caricias u otras formas propias de su cultura. J23. Calmar a su niño o niña cuando llora o está inquieto. J24. Atender inmediatamente a su niño o niña cuando llora. J25. Hacer que su niño o niña se duerma. J26. Cantarle a su niño. J27. Saber cuando su niño o niña está tranquilo. J28. Ayudarle a su niño o niña a desarrollar sus habilidades. J29. Hacer que su niño o niña se coma lo que le sirven. J30. Controlar las propias emociones ante los disgustos que le causa a su niño o niña. J31. Felicitar a su niño o niña cuando logra hacer algo. J32. Evitar que su niño o niña se golpee con las esquinas de las mesas o las sillas de la casa. J33. Dedicarle tiempo a su niño o niña para jugar, leer o hacer otras actividades lúdicas. J34. Evitar los gritos al corregir a su niño. J35. Encontrar la manera adecuada para corregir a su niño o niña. J36. Compartir tiempo con su niño o niña en lugares diferentes a la casa. J37. Permitir que su niño o niña aprenda su propia forma de hacer las cosas. J38. Hacer que su niño o niña cumpla las normas u obedezca. J39. Promover la iniciativa propia de su niño o niña, alentarlo a que haga las cosas por él mismo o ella misma. J40. Tener calma cuando su niño o niña hace pataleta o pelea con los hermanos. J41. Ayudar a su niño o niña a hacer las cosas cuando él se lo solicita. Importante recalcar que en estas preguntas solamente se debe marcar una de las opciones, fácil o difícil, o en las anteriores de acuerdo o en desacuerdo. Finalmente, vamos a diligenciar igualmente con esfero negro el nombre completo de la persona que está diligenciando la ficha, es decir, madre o padre. En la siguiente, parentesco con la niña, si es padre o madre,
y posterior la firma de la persona que esté diligenciando el instrumento de caracterización. Finalmente, es importante resaltar que en la parte de las firmas solo se debe diligenciar este recuadro que está resaltado con la siguiente información. Primero, nombre de la persona que diligencia el instrumento. Segundo, parentesco que tiene con el niño o niña, puede ser madre, padre, abuela materna o abuelo paterno, y sí, seguido de la firma. No se debe diligenciar ninguno de los recuadros siguientes. Gracias.